Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles la guía número 2 de nivelación y última que vamos a tener. En la primera guía hablamos sobre comunicación no verbal y en esta oportunidad ya vamos a hablar un poco sobre comunicación verbal. Para eso vamos a recordar lo que son los factores o elementos de la comunicación que al ver esta imagen ustedes se pueden recordar que la comunicación actúa igual que un circuito, es decir, tiene varios componentes y si falla uno lo más probable es que va a fallar como el artefacto por completo. Tenemos un emisor que es la persona que se va a encargar de dar a conocer la información, un receptor que es el que la va a recibir. ¿Qué es lo que va a recibir? Un mensaje, es decir, la información que nosotros vamos a dar a conocer. Pero esta información tenemos que saber cuál es el canal que vamos a utilizar, cuál es el medio de transporte. Lo voy a verbalizar, lo voy a escribir, lo voy a dibujar, etc. Un código, ¿qué quiere decir? El lenguaje que vamos a utilizar nosotros para que la persona nos pueda entender. Si los interlocutores, o sea, interlocutor siempre llamamos a la relación emisor y receptor, ellos deben hablar los dos el mismo idioma, el mismo código, el mismo lenguaje. Si este emisor, por ejemplo, habla inglés y este receptor no habla inglés, entonces el emisor no puede recurrir a utilizar ese idioma. ¿Por qué? Porque al mandar la información, obviamente este receptor no va a saber de lo que se está hablando. Entonces es importante que los interlocutores manejen un mismo código. Puede ser un idioma, puede ser el lenguaje de señas, el braille, un idioma inventado por nosotros, con nuestros amigos, etc. Y el contexto que va a ser el entorno también donde nosotros lo llevemos a cabo. Cada uno de estos elementos, como ustedes recuerdan, cumple una función en particular, que vamos a verla más acá abajito. Bueno, acá está toda la explicación más detallada, pero aquí lo doy a conocer. Aquí tenemos el mismo casi esquemita que vimos arriba, pero ahora con su respectiva función. Entonces, por ejemplo, estos son los elementos de la comunicación. El emisor, que es la persona que entrega la información, va a cumplir una función emotiva o expresiva, como dice acá arriba, es decir, él va a expresar sus sentimientos, sus emociones, todo lo que le pasa a él. Por eso que el ejemplo dice, me duele el estómago, o sea, a él le duele. Un receptor que va a cumplir una función apelativa o conativa, es decir, que va a recurrir para que otra persona haga algo o influir. Ahora, corre, que la otra persona corra, no que corra él. El mensaje, y aquí, ojo, cumple una función poética. Mayormente este lenguaje quiere decir de que nosotros queremos provocar algo en el receptor, adornarlo. Puede ser con figuras literarias, refranes, dichos, publicidad, esta de las mismas que vemos en la tele, etc. Un contexto que tiene que ver con la función referencial, es decir, lo que yo estoy dando a conocer, una información concreta, un hecho, algo que yo puedo manifestar la certeza o que por lo menos es algo concreto. El código, que está vinculado con la función metalingüística, que quiere decir aclarar el lenguaje que yo utilicé. Si usted mira el ejemplo que sale acá abajo, dice, ¿qué significa altruista? Estas tres palabras son del español, pero a lo mejor yo no sé lo que significa altruista, y el hecho que yo recurra a un diccionario para que me aclare esta palabra quiere decir que yo estoy recurriendo a esta función. Y la fática, que tiene que ver con el canal, quiere decir que como el canal es el medio de transporte, yo me tengo que asegurar que la persona reciba esa información que le estoy dando a conocer. Y es muchas veces lo que nosotros hacemos cuando hablamos por teléfono. Aquí lo dice, aló, ¿me escuchas? Si yo estoy utilizando ese canal, pero tengo duda que la persona me pueda escuchar, obviamente no voy a seguir hablando porque voy a perder tiempo en la cual la otra persona no está recepcionando la información que yo le quiero dar a conocer. Y finalmente tenemos los niveles, registros y variables de la lengua.
Acá yo les di a conocer algunas características bien generales y lo que más se va a tratar las actividades son de esto, de los niveles, sobre todo estos tres primeros. El culto, en palabras simples, hablar correctamente, utilizar el vocabulario como debe ser. El coloquial es algo más relajado, que mayormente es el lenguaje que nosotros utilizamos a diario, que cae en esa balanza en que no soy tan vulgar, pero tampoco tan formal y puedo utilizar oraciones más simples, lo utilizo con mis amigos. Y el inculto marginal, aquí la persona obviamente no tiene mucho vocabulario, no puede recurrir a una palabra concreta porque no sabe expresarse y muchas veces se apoya de gestos o palabras vulgares para poder entenderse. Y acá como un bonus le agregamos el jergal, que quiere decir que muchas veces hay vocabulario que nosotros utilizamos en grupos concretos, por ejemplo en jergas sociales o argot, jergas profesionales mayormente que utilizan tecnicismo, etc. Pero mayormente nos vamos a basar en estos tres primeros niveles. Y las variables del lenguaje, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros utilizamos ciertas palabras que dependiendo la variable muchas veces van a poder tener otro significado y ahí es donde muchas veces podemos tener diferencias en cuanto a la forma de expresarnos. Por ejemplo, la diastrática que tiene que ver con lo sociocultural, es decir, por ejemplo, te voy a pegarte a, como debiese decir, te voy a golpear. Obviamente acá la persona no sabe expresarse muy bien y no utiliza un vocabulario adecuado, por eso de que dice de esa manera. Geográfica, ¿qué quiere decir? Del lugar donde uno se encuentra. Andáis a caballo, que obviamente nosotros sabemos quién lo va a utilizar, mayormente en España. Andás a caballo o andáis a caballo. Ahí vemos tres oraciones que son exactamente lo mismo, pero dependiendo del lugar donde uno se encuentre, obviamente va a cambiar la pronunciación en este caso. Diafásica, del estilo, por ejemplo, puede ser un lenguaje solemne con una palabra que uno lo va a decir un poco más popular, ciertos dichos. La diacrónica tiene que ver con el tiempo, como le decían antiguamente las abuelitas, por ejemplo, la lolita, ahora se puede decir mina, o quizás hay otra palabra que ustedes pueden conocer más moderna. Diaérgica, la laboral, por ejemplo, en la jerga castrense, que quiere decir afirmativo, pero nosotros en nuestro día a día solamente decimos sí. Y la diagénita de género, que tiene que ver con exactamente esta diferencia, que la sociedad muchas veces encasilla a que los hombres pueden decir ciertas palabras y las mujeres también otro tipo de palabras. Por ejemplo, una mujer puede decir, él es muy lindo, pero la sociedad, bueno, ha cambiado un poco, pero antiguamente no se veía muy bien o lo miraban raro a un hombre que dijera esto, que otro hombre es muy lindo. Entonces es como que tiene que utilizar otras palabras para que obviamente casi la sociedad lo pueda aceptar. Comenzamos con las actividades. Acá les hice un ejemplo. Bueno, acá están las oraciones. La primera es la que yo hice acá. Y la idea es que ustedes, al igual como el famoso stop que uno juega, ustedes los vayan completando acá. Por ejemplo, José Luis se levanta y da los buenos días a su madre. ¿Quién da? José Luis. ¿A quién? A su madre. ¿Cuál es el mensaje? Los buenos días. El canal que lo utiliza es oral o ondas sonoras y el idioma, el código del idioma lengua castellana. Mayormente siempre vamos a recurrir a esto, a no ser de que te diga que hablo en morse, en braille, utilizo otro idioma, puede variar. Luego, ustedes tienen acá diferentes oraciones en las cuales solo deben anotar cuál es la función del lenguaje, es lo que vimos acá arribita. Una de estas es, seguimos, acá alternativas, seguimos con las funciones del lenguaje. Si tú la estás haciendo la guía de manera online, puedes incluso solamente destacar, por ejemplo, si es esta la correcta y vas acá al lapicito que es como el destacador para resaltar, pinchas
y listo. Pero si tienes otra alternativa, mucho mejor. La idea es que en esto de las alternativas siempre sea clara cuál es tu respuesta y siempre se aseguren de que marquen solamente una o que las marquen todas. Si hay dos, obviamente va a quedar marcada como negativa. Y en esta parte de acá, la idea es que de acuerdo a estas oraciones, tú solamente coloques acá el nivel, si es culto, coloquial o vulgar. Nada más que eso. Acá hay una serie de oraciones que son informales, hay algunas muy informales, y la idea es que tú, al igual como actividades que se hacen en inglés, tú acá tuvieses que traducirlas pero un lenguaje formal, es decir, cómo podría yo decir estas oraciones de manera más correcta. Acá hay distintos deseos, que acá también les di un ejemplo. Indiferencia, por ejemplo, de manera formal puedo decir no me interesa, y de manera informal no estoy ni ahí. Y acá la idea es que ustedes vayan inventando estas oraciones. La siguiente actividad, también les doy un ejemplo, son puros nombres de películas que están utilizados o llevados al vocabulario formal. Por ejemplo, acá dice falacias verosímiles. ¿Qué quiere decir eso? Mentiras verdaderas. La reyerta de las galaxias, yo creo que ya saben cuál va a ser. Y así sucesivamente. Son solo nombres de películas. Y la última, que acá, al igual como hicimos con las funciones del lenguaje, tú debes solamente anotar cuál es la variable que corresponde. Ten mucho cuidado que todas las variables empiezan con la palabra dia. Entonces es importante que anotes la que sea correcta.